Querida familia, buenos días. Tome asiento, por favor. Cuán delicioso es poder adorar y alabar a nuestro Señor. Él nos convocó, Él nos llamó y aquí estamos, siguiendo su voluntad, luchando por caminar en esa santidad que Él tanto nos pide a cada uno de nosotros. Primeramente doy gracias a Dios por el consejo de Verbo Mañosca, por tener ese privilegio de poder compartir, aprender juntos la palabra de Dios. Reciban un saludo muy caluroso, afectuoso de Verbo Sur. Estamos por cumplir 25 años. Quizás muchos de ustedes no conozcan que Verbo Sur salió de aquí, de Verbo Mañosca. Aleluya. Y doy gracias a Dios porque aquí hay algunos hermanos que tomaron esa decisión, esa valentía de ir a la Rodrigo de Chávez y 5 de junio, donde en aquel entonces se plantó la iglesia Verbo Sur. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor. Salieron de aquí 80 personas y la misericordia y la gracia de Dios nos ha permitido estar cumpliendo ya 24 años y en febrero estamos cumpliendo 25. Dios nos ha permitido tener alrededor de 2.500 personas. Tenemos 66 iglesias en el hogar y muchas cosas más por hacer. Pero todo es la gracia y la misericordia de Dios. Y estamos contentos porque igual el Señor, mire, ha derramado su gracia, su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Hemos venido compartiendo de la santidad. Hemos venido buscando el tener comunión, relación con Dios. ¿Para qué? Para nosotros permanecer fieles a Él. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos instruye. Y muchas cosas nosotros no las hemos podido cumplir. Es duro, es difícil, complicado para usted y para mí. Porque miren, el Señor nos puso tan difícil a nosotros. Como hijos, como hijas de Dios, es necesario que cada día nosotros busquemos esa intimidad, esa comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder al final del día estar en paz, haber luchado contra el pecado, contra la maldad y poder seguir a la meta, esa meta que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, usted y yo no podríamos cumplir la palabra de Dios. Es muy difícil cumplir la palabra de Dios. Jesucristo escogió a 12 hombres para entrenarlos, capacitarlos, discipularles, para que ellos sean los encargados, los voceros de poder anunciar las buenas nuevas. Pero miren, usted y yo venimos a este lugar, Dios nos convoca, Dios nos llama, ¿para qué? Para entrenarnos, para darnos a conocer su palabra. Porque mire, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos los principios de Dios, vamos a caer derrotados, vamos a estar viviendo en medio del pecado. Y el pecado nos trae dolor, nos trae heridas a nuestro corazón, porque mire, estamos luchando por no pecar, estamos luchando por hacer las cosas que Dios nos manda, pero muchas veces las volvemos a hacer. Pero ahora mire qué lindo, el Señor tiene su palabra para que usted y yo podamos vencer, para que usted y yo pues aprendamos esos principios, esos mandamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le invito por favor que abra su Biblia en Lucas capítulo 6 versículo 27, por favor. La palabra del Señor dice: pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Miren, Jesucristo entrenando, predicando, discipulando a los discípulos. ¿Qué es lo que les presenta ahí? Justo estos versículos vienen antes de las bendiciones. Ahora, ¿por qué Jesucristo les da esta palabra a sus discípulos? Porque Él sabía que cuando nosotros nos convertimos al Señor nos cuesta, nos es difícil cumplir con su palabra. Mire, ¿qué mérito dice que tienen ustedes si aman a los que los aman? Dice, aún los pecadores hacen eso. ¿Qué mérito tienen ustedes, dice, de dar a los que le dan? El Señor quiere enseñarnos, mire, cuando nosotros buscamos la santidad, la comunión, nos quiere enseñar que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Es muy difícil. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que era mi socio? Comenzamos una empresa, un trabajo y se llevó $5,000, $10,000. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que me ultrajó, que me hizo daño? Muchas veces nosotros en nuestros matrimonios todavía no hemos perdonado a nuestro cónyuge. Hay problemas, hay dificultades. Pero miren, el Señor está buscando en nosotros, mire, esa santidad, ese fruto de haber buscado a Él, ese fruto de que Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos lavó, y ahora usted y yo somos nuevas criaturas, hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como ministerio estamos buscando dejar un legado para las futuras generaciones. Y algo lindo que hemos aprendido durante todo este tiempo aquí en nuestro ministerio es que no sabemos tanta teología, no estamos escudriñando profundamente la palabra de Dios. Mire, el legado que estamos dejando a las futuras generaciones es que lo que usted aprendió, lo que usted leyó, el capítulo que usted se leyó en un día o el libro que alcanzó a leer en la semana, lo aplique. Ese es el legado, mire. En la iglesia cristiana Verbo predicamos lo que vivimos o vivimos lo que predicamos. Porque mire, ahora que estamos leyendo esta versión de Lucas, nos cuesta a nosotros perdonar, nos cuesta a nosotros pasar el agravio. Pero mire, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, hemos estado durante estos 40 días conectados con Dios. Pero muchas veces, mire, entre esposos no nos perdonamos. Nuestros hijos, miren, saben por qué estamos durmiendo con ellos o estamos durmiendo en la sala. Hay falta de perdón, hay dolor, hay amargura en nosotros. ¿Cómo es la relación con nuestros compañeros de oficina, nuestros compañeros de trabajo? ¿Hemos pasado el agravio? ¿Les podemos aceptar? Ahora usted pregúntese, ¿y por qué Jesucristo nos puso a nosotros esto? Porque mire, no es fácil ser un hijo de Dios, no es fácil ser una hija de Dios, es muy difícil. Y todos estos mandamientos, mire, que Dios nos pone a nosotros, no los podemos cumplir si no estamos conectados, mire. Si nosotros no buscamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo no nos va a ayudar y caeremos otra vez en el pecado. Hay hogares, mire, que están 5 o 10 años sin perdonarse. Muchos de nosotros, el rencor, el resentimiento que tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestros familiares, vivimos por años, mire, sin perdonar. Vivimos por años sin pedir perdón. Y por eso es que a nuestras vidas no viene la bendición,
Porque mire, Dios quiere que usted y yo perdonemos, pasemos el agravio. Que el resultado de venir acá a la iglesia, el resultado de estar en una reunión de iglesia en el hogar, es que debe haber un fruto. Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos y el Señor Jesucristo nos pide que nosotros vivamos, practiquemos su palabra. Es tan sencillo estos mandamientos: amar a tus enemigos, hacer bien a los que te odian, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te tratan mal, permitir que alguien te ataque sin defenderte, dar a los que te piden y a los que te quitan, prestar al enemigo sin esperar recompensa, ser misericordioso, no juzgar ni condenar, perdonar. Mire, cuando nosotros hemos venido buscando la santidad de Dios, cuando nosotros hemos estado durante todo este tiempo relacionándonos muy íntimamente con nuestro Dios, nos va a ser fácil perdonar. Nos va a ser fácil no condenar, no juzgar, no criticar. Mire, ¿por qué nuestros familiares no llegan a la iglesia? ¿Por qué nuestros compañeros no se sienten cordiales con nosotros, no se sienten queridos, aceptados? Porque hemos estado juzgando, condenando. Mire, nosotros ya estamos en este otro lado y comenzamos a juzgar, comenzamos a criticar, a condenar. Muchos de nosotros, mire, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿a dónde les hemos enviado? Ya al infierno, mire. Y ellos no han visto en nosotros el amor de Dios. Mire, fruto de anhelar, de buscar la comunión con Dios es esto. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo se retiraba a orar, a buscar al Padre. Le dijo a Pedro, a Juan, que le acompañen a orar, a buscar la intimidad con su Padre, a estar conectado con Dios. ¿Para qué? Para salir fuerte y poder vencer todas estas tentaciones, para que yo pueda con libertad acercarme a mi esposo, a mi esposa, y decirle que le perdona. Nuestros hijos son testigos, mire, de los problemas que tenemos. Nuestros hijos nos conocen, mire, cuando estamos enojados, peleados, saben qué palabras salen de nuestra boca. Y muchas veces nosotros les pedimos: canta, alaba al Señor, lee la palabra. Pero ellos en nosotros no ven el fruto, el resultado de venir a buscar, a encontrarnos con Dios. Nosotros, mire, como iglesia del Señor, debemos estar conectados con Él, con su palabra, para poner la otra mejilla, para que podamos amar a los que nos han hecho daño, para ser misericordiosos. Mira, muchas veces a nuestros vecinos les acusamos porque no son cristianos, porque están escuchando su música, están haciendo sus cosas, y nosotros, no, es que ese vecino, qué música, y cómo alza el volumen, y ya son las 2, las 3 de la mañana, y sigue bebiendo, y sigue en esa fiesta. Y a ese vecino o a esa vecina, cuando ha estado sobrio, nosotros no nos hemos podido acercar y golpear su puerta y decirle: mire, don Carlos, ¿me permite invitarle a un café? Conocerle a él, saber por qué él está en medio del alcohol, saber por qué ese joven está en medio de las drogas. Más bien lo criticamos, lo juzgamos, lo condenamos. Y cuando usted pregunta a esa persona, entabla una relación, una amistad, le va a decir: sí, mire, yo hago esto porque mi esposa me abandonó. Sabe que yo estoy en medio de las drogas porque no tengo una comunión, una relación con mis padres, porque mis padres viven peleados, mis padres están separándose. Entonces ahí es cuando nosotros entramos, mire, con la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué nuestros familiares no vienen a la iglesia? Porque les estamos juzgando, criticando lo que hacen, cómo viven. Cuando nosotros llegamos a este lugar,
encontramos hermanos, hermanas que nos abrieron sus brazos, ¿sí? Nos hicieron sentir el amor de Dios. Es por eso que nunca hemos querido irnos de acá. Y la gente que está sin Dios debe conocer a un Dios de amor, de misericordia. Porque usted y yo conocíamos a un Dios que estaba crucificado, que no podía hacer nada, que era autoritario, que era lleno de normas, llenas de mandamientos. Y no es así. ¿Cuántos pecamos en la semana que pasó? Levanten su mano. Mire, ¿y qué nos ha pasado? Dios está aquí abriendo sus brazos para consolarnos, para limpiarnos y para perdonarnos, para decirnos: hijo, yo te perdono, no peques más. Hija, yo te perdono, no peques más. Mire, pero nosotros, nuestra espiritualidad, como ya estamos 5, 10 años en la iglesia, ¿qué sucede en nosotros? Señalamos, juzgamos, condenamos. Mire, cuando usted y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos presentarle a un Jesús vivo, a un Jesús que perdona, que extiende su misericordia. Porque mire, si Él fuera así implacable, si Él fuera así sin misericordia, ya no estuviéramos aquí, o ya no estuviéramos juntos como esposo y esposa. Cada quien estaría viviendo su vida. Pero nosotros hemos visto cómo Dios ha restaurado nuestras vidas, cómo Dios ha restaurado nuestros matrimonios, cómo Dios nos ha sanado y nos ha cambiado. Entonces la gente tiene que conocer eso, que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, fruto de nuestra intimidad, fruto de conocerle a Jesús. Estamos adorando, estamos alabando a nuestro Señor. Levantamos nuestras manos, mire, para que venga la presencia de Él a nuestras vidas. Estamos escuchando la palabra de Dios. Debe haber un fruto, mire. Muchas veces estamos orando, estamos ayunando, hemos orado 2 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 6. Pero muchas veces nuestras palabras, nuestras actitudes son ásperas. ¿Por qué tenemos que estar gritándonos? ¿Por qué tenemos que estar disgustados? ¿Por qué estamos maltratando a nuestros hijos? Jesucristo fue práctico. Él estuvo 3 años con sus discípulos, enseñándoles de su amor, entrenándolos, capacitándolos, para que ellos se extiendan en misericordia, en amor a todos aquellos que les rodean. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? Del Juan, no me hables, no me hables. Uy, no. Mire, ¿qué dice el guardia? El que está cuidando de su casa, del conjunto donde usted vive. Usted saluda, es amable. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos nos escuchan. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo ellos van a conocer a ese Jesús vivo? Regresamos a nuestra casa, discusiones, peleas. Mire, debe haber un fruto. Hemos buscado por 40 días estar conectados en comunión con Dios. Miremos el fruto. Y esto, mire, que habla de en Lucas 6:27, no son solo recomendaciones para usted, para mí. Son mandamientos. Esas cualidades que Jesucristo pide en un hijo, en una hija de Dios, deben ser mías. No condenar, no juzgar, no criticar. Si alguien nos pide, si alguien nos quita, pues démosle. Al final, mire, solo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Pasamos semanas, meses enojados, disgustados. Muchas veces nosotros nos encanta escuchar las alabanzas, nos encanta leer la palabra de Dios, pero mire, Jesucristo se empeñó en que seamos hacedores de su palabra. La palabra de Dios dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo queremos estar conectados con Dios? ¿Cómo queremos ser amigos de Jesucristo si no estamos cumpliendo con estos mandamientos?
No es bueno yo cuando siéntale de perdonar. No, 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 es que no me nace acercarme a él o a ella. Mire, debemos practicar, vivir la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que nos reconozcan que somos discípulos del Señor si no estamos guardando sus mandamientos, si no estamos cumpliendo su palabra? Mire, y el gran ejemplo que tenemos en Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque hay en nuestro corazón amargura, dolor, como hijos e hijas de Dios. Vivimos tristes, abrumados, desesperados, sin gozo, amargados por la falta de perdón. Porque no queremos perdonar una falta, porque no queremos perdonar una traición, porque no queremos perdonar a alguien que se nos llevó nuestro dinero. Cuando Jesucristo nos pide que para ser perdonados hay que perdonar. Por eso miren, iglesia, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos ser especialistas en perdonar. ¿Cuándo perdonamos? ¿Cuándo tomamos la decisión de perdonar? Cuando estamos conectados con Dios. ¿Sí ve? Porque llegamos delante del Padre y Él nos dice: a ver, tú me estás pidiendo algo, tú estás buscando una comunión, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Entonces Él mismo nos revela que debemos ponernos a cuentas, que debemos acercarnos a las personas, a los familiares, a los compañeros de trabajo. ¿A qué? A perdonarlos. ¿Por qué no hay prosperidad espiritual en medio de nosotros? ¿Por qué no hay una prosperidad económica en nosotros? Visualice, ore, pídale al Señor que le revele. Y seguramente es porque usted no ha perdonado. ¿Por qué no hay gozo en usted? ¿Por qué no hay esa confianza, esa alegría de disfrutar de la vida que nos ha dado? ¿Por qué? Porque usted todavía tiene amargura en su vida. Porque usted no tiene esa decisión de acercarse a alguien con libertad, a su padre, a su madre que quizás le abandonó o le hicieron daño. Tenemos todavía dolor, resentimiento, mire. Y muchas veces en la iglesia del Señor somos campeones para el resentimiento. Estamos juzgando a los ancianos, estamos criticando a nuestro líder, estamos juzgando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en la iglesia, en el hogar. Estamos calificando la iglesia. Mire, no, el Señor quiere que usted y yo seamos diferentes. El Señor nos llamó a que nosotros podamos conquistar, llamar a otras personas para que le conozcan a Él, a ese Dios de amor, a ese Dios que extiende su mano derecha y nos levanta y dice: hijo, hija, levántate, yo te perdono, nadie te juzga. Y la Biblia nos tiene muchos ejemplos. La palabra de Dios nos muestra que la mujer que fue encontrada en pleno adulterio, ¿qué pasó? Hija, levántate, yo no te acuso. Y todos se fueron. Con la mujer samaritana, con Jonás, mire, el Señor les mostró su misericordia y su amor. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro le negó 3 veces a Jesucristo. Pero Jesucristo quería enseñarnos a nosotros. Y 3 veces el Señor le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, cuida mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Las 3 veces que le negó, las 3 veces el Señor Jesucristo quería hacerle entender a Pedro, a su hijo, a su discípulo, a su amigo, que le perdonaba y que le restituía ese gran ministerio que le dio a Pedro. Con ese gozo de haber sido perdonado, con ese gozo de haber estado con Jesucristo, fue y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Mire, eso es lo que quiere el Señor. Fruto de esta reunión, fruto de estar buscándole a Él, debemos amarnos, perdonarnos. Porque qué de extraordinario es que tú ames a quien te ama. Lo extraordinario es que tú ames a quien no te ama. ¿Sí? A veces damos un regalo por cumpleaños porque sabemos que Él me va a dar el doble. No, mire,
lo extraordinario, lo que están haciendo ustedes. Mire, ir donde los discapacitados, no sabemos quiénes serán, pero vamos con nuestro amor, vamos con nuestra contribución y les damos. Porque el que da al pobre, ¿qué dice la palabra de Dios? El que da al pobre presta a Dios, da a Dios, mire. Porque un día, mire, usted no sabe quién ofrendó, quién diezmó para que usted tenga estas luces, esta alfombra, esta silla. Mire todo lo que tenemos. Hubieron hombres, mujeres, familias que amaron al Señor para que llegue su palabra a nosotros, a usted, a mí. Entonces lo mismo debemos hacer nosotros. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia hemos dado. Y aquí es donde, en esta palabra es donde nosotros conocemos la famosa regla de oro. ¿Sí? ¿Recuerdan la famosa regla de oro? Hagan a los demás lo que quieren que otros hagan con ustedes. Amén. Aleluya. Mire, ¿cómo le gustaría a usted que le traten? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo le gustaría a usted que las personas, los vecinos, su familia se dirija a usted? Mire, porque aquí hay una ley, la siembra y la cosecha, que tanto hemos predicado, hemos hablado los principios que nosotros manejamos en nuestro ministerio. ¿Sí? Lo que sembramos, cosechamos. ¿Qué necesitamos? Sembrar amor, sembrar perdón. Mire, porque hay muchos padres, muchos abuelos solos, abandonados, porque no sembraron. ¿Sí? Ahora es el momento nosotros, mire, como padres tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, sembrar en ellos, estar con ellos, para que cuando nosotros ya seamos viejos, no estemos en un asilo, o no estemos en las calles, o vaya a ver dónde estaríamos. Entonces es necesario sembrar para cosechar. Y la palabra de Dios nos muestra en esta regla de oro que dice: hagan a los demás lo que quieren que otros hagan con ustedes. ¿Qué puede hacer usted para que este mandamiento se transforme en su vida como una regla de conducta, como un estilo de vida en usted? ¿Qué podemos hacer? Vivirlo, mire, vivirlo. Mucha gente, nuestra familia, usted y yo nunca leímos la Biblia antes de conocerle a Jesucristo. Hace muchos años atrás impedían que leamos la Biblia. Era un pecado, algo grave. Ahora tenemos libertad a conocer la palabra de Dios. Muchos hombres, muchas mujeres nunca habían leído la Biblia. Nosotros llegamos al Señor y fue nuestra primera vez el abrir una Biblia y poder leer y entender lo que Dios quiere para nosotros. Todavía hoy en la actualidad hay muchos hombres, muchas familias, muchas personas que no leen la Biblia. Pero le quiero decir algo a usted, mire, esas personas que son sus familiares, que son sus vecinos, que son sus compañeros de trabajo, le leen a usted. Usted es la Biblia para ellos. A usted le leen. ¿Cuál es su comportamiento en su oficina? ¿Podemos nosotros gastar 1 hora, 2 horas diarias con nuestros hijos instruyéndoles los principios, la palabra de Dios? Verás, hijo, verás, hija, esto es lo que dice el Señor. Pero si a usted no le ven que vive o que cumple. Nosotros los que predicamos tenemos la bendición de poder muchas veces convencer a 500 a 600 personas. Pero ¿sabe qué nos cuesta a nosotros? Lo más difícil es convencerles a los 3 hijos, a la esposa, a los 4 o 5 que viven con nosotros, mire. Porque ellos realmente nos conocen. Sí, porque nosotros podemos hablar de labios para afuera, pero mire, su hijo, su hija quiere que usted viva y sea de ejemplo. No podemos nosotros imponerles a ellos cargas que nosotros no lo cumplimos. Jesucristo fue flexible, mire. Jesucristo fue lleno de misericordia. ¿Quién es obligado aquí a ayunar? Nadie. Pero necesitamos ayunar
para estar conectados con Dios. ¿Quién es obligado aquí a diezmar, a ofrendar? Nadie. Simplemente Jesucristo nos da la enseñanza, y todo lo que hacemos aquí en la Iglesia Cristiana Verbo lo hacemos por convicción. Mire, ahora yo no le estoy obligando a que usted vaya y perdone, a que usted vaya y dé. Es Dios, mire, quien le está presentando estos mandamientos. Esos mandamientos que tienen que ser nuestras cualidades, nuestro estilo de vida. Porque mire, nosotros estamos pendiendo de un hilo. Como antes, hace muchos años, asistíamos religiosamente a la misa, escuchábamos y salíamos. Entonces nuestra iglesia se puede convertir en eso, en una iglesia religiosa, que venimos, estamos alabando, estamos aprendiendo del Señor, pero no vivimos, no aplicamos, no sabemos cómo practicar la palabra de Dios. Y el Señor nos muestra, mire, en su palabra, en estos mandamientos para todos nosotros, que debemos cumplirlo. ¿Cuándo debemos cumplir su palabra? Siempre. Y nos duele, mire, nos duele, pero hay que hacerlo. ¿Cómo queremos agradar a Dios? Porque mire, aquí es lindo adorar, alabar al Señor, pero mañana en nuestro trabajo, ¿cómo va a ser nuestra actitud hacia nuestro jefe? Nosotros como servidores públicos, ¿cómo va a ser nuestra actitud para esas personas que necesitan de nosotros? Nuestra amabilidad, nuestro gozo. ¿Cómo es el trato a nuestros hijos? Porque a veces nosotros somos buena gente, tratamos bien a los demás, aún somos generosos con otros niños, pero en casa, ¿cómo estamos? Discutimos, nos enojamos, nos cuesta proveer para nuestra casa. Nos cuesta a nuestros hijos abrazarlos, en muchos de los casos pedirles perdón por la falta, por nuestra mala actitud. Mire, Dios nos revela su palabra y quiere que la vivamos. No solo oidores. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Mire, muchas veces hemos juzgado, hemos señalado, hemos condenado a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Y sabe qué pasa? Resultado de eso, cuando hemos juzgado, cuando hemos señalado, nosotros al cabo de 3 meses, 6 meses, ¿qué nos ha pasado? Ni siquiera hemos hecho igual que ellos, sino peores cosas que ellos. Y nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos perdone, mire. Entonces por eso, mire, la palabra de Dios es muy clara. No juzguen y no se les juzgará. ¿Cuál es nuestra actitud? Señor, ten misericordia. Dios, ayúdale a salir de esa adicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo intercedo por mi jefe para que tú le pongas a él palabras de amor, palabras de consuelo. Mire, esa es la actitud, es el fruto de estar conectados con Dios, de buscar la santidad de Dios. Porque a veces nosotros podríamos creer, somos santos porque ya tenemos una aureola o nos están saliendo alas. No es así, mire. Nuestra actitud hacia todas las personas. Porque a veces nosotros solo somos buenos, somos amables con los que nos conviene. Y el Señor Jesús dice con todos, con los demás, mire. Sí, especialmente con los que nos han hecho daño. Sino de qué cristianismo hablamos, de qué conversión hablamos, mire. El cuidado de no condenar, de no juzgar. Perdonen y se les perdonará. Mire, muchas veces venimos a la iglesia porque le hemos fallado al Señor. Necesitamos que Él nos perdone. Y el Señor, mire, en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, Maestro, enséñanos a orar. Mire, a ver un ratito, Jesucristo, enséñanos. Pero ustedes son judíos, desde niños sus padres les enseñaron a orar. ¿Qué creen que vieron en Jesucristo ellos? El acceso libre al Padre, mire, que no oraba religiosamente. Cuando oren de esta manera. Les enseñó a qué, una libertad, un acercamiento al Padre. ¿Cómo mirábamos nosotros
antes a Dios, distante, autoritario, lejano, ¿no es cierto? Que no podíamos nosotros levantar por los pecados, por la maldad que había en nosotros. Pero miren, cuando Jesucristo viene y discipula, enseña, tenemos libertad. Muchas veces nosotros pecamos y nos enojamos nosotros primeros con Dios. Muchas veces la gente cree que si peca el Señor va y le va a volar la cabeza. No, Él está con los brazos abiertos para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos otra oportunidad. ¿Cuántos hemos recibido miles de oportunidades por parte de Dios? Pero quizás otros nos descalifican. Yo puedo experimentar todos los días, todas las semanas, todos los meses la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros creemos que porque es anciano, porque es líder, es 10 puntos, falso, cuento. Tenemos las mismas luchas que ustedes, los mismos problemas con nuestros hijos. Nos han cortado la luz, nos han cortado el teléfono, las mismas luchas. Mire, es la gracia y la misericordia de Dios que nos pone aquí. Y no porque sabemos, no porque conocemos, somos eruditos, falso. Hay muchos que están en las sillas que saben 10 veces más palabra que nosotros. Lo que buscamos y anhelamos es ser hacedores, cumplir con la palabra de Dios. Mire, y fruto de esta reunión, usted tiene que llevar el amor de Dios. Fruto de esta reunión, usted tiene que ir a acercarse a alguien que le ofendió, que le dañó, que abusó de usted. A sus hijos, mire, orar, abrazarlos, perdonarlos. Cuando nos han hecho daño, cuando nos han lastimado, ¿qué hacemos? Les quitamos la palabra, la ley del hielo, les damos las espaldas, no queremos saber. No, mire, Jesucristo nunca nos da las espaldas. Él nos muestra su amor, Él nos muestra su misericordia. Él dice que nos amemos mutuamente el uno al otro. Él dice que debemos perdonar. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Mire, muchas veces nosotros hemos tomado esta cita en el rato de dar, el rato de ofrendar, y no es así. Mire, ¿cuántos necesitamos del perdón de Dios? Todos. Pero es necesario que dar el perdón. ¿Cuántos necesitamos de amor, de consuelo, de compañía? Necesitamos dar. Mire, la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Esto es algo terrible, tremendo. ¿Con qué vara quieren que a usted le juzguen? ¿Con qué medida usted quiere ser juzgado? Con una medida de amor, con una medida de misericordia. Mire, porque cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de Jesucristo. Dios nos puso muy difícil a nosotros. Así es que mire, ¿cuántas veces la Biblia nos enseña que debemos perdonar? 7 veces. 70 veces 7. Y no solo determinado tiempo, sino todos los días. Mire, usted y yo como hijos de Dios debemos ser especialistas en perdonar. Usted y yo como hijos, como discípulos de Dios, debemos cumplir con estos mandamientos para que seamos hombres de éxito, familias, hombres, mujeres bendecidos por Dios. Y así habrá mucha gente que va a querer acercarse a Jesucristo. Recuerde, usted es la Biblia para muchos amigos, para muchos familiares, para muchos vecinos, porque mucha gente no ha leído la Biblia, pero le van a ver en sus palabras, en sus acciones, en sus actitudes, porque usted es un hijo o una hija de Dios. Póngase de pie, por favor. En completo silencio vamos a pedirle a Dios que esta palabra guardemos en nuestro corazón. Yo le pido, por favor, que ponga su mano derecha en su corazón. Mire, y aquí está el Señor.
Nosotros no necesitamos conocer sus pecados. Nosotros no necesitamos conocer su necesidad. Él está aquí y quiere que usted con sus propias palabras le pida a Él que sane su vida, que sane su corazón. Pídale a Dios que le revele a usted los cambios que usted tiene que hacer en su vida, en su familia. Él es bueno y justo para perdonar. Él no quiere que usted siga cargando ese rencor, esa amargura en su vida. Él quiere que usted tenga una verdadera comunión con el Hijo, con el Padre. El Señor quiere familias felices, hogares felices. Muchas veces es muy corto el tiempo para estar con nuestros hijos, con nuestras hijas, y les hemos hecho daño, les hemos lastimado, les hemos golpeado. Ahora es el momento que usted le pida perdón a Dios y que Dios ponga en su mente, en su corazón, el acercarse a esa persona que le hizo daño, a su esposo que le golpeó, a su esposa que le hirió. Oh, mi Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, mi Dios. Padre, siempre queremos ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos. Pero realmente tú nos muestras, Señor, que te necesitamos. Muchas veces nos hemos convertido en hombres, en mujeres religiosos, mi Dios, en mujeres religiosas. Padre, que seas tú poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Tu palabra dice que no seamos oidores o simplemente creyentes. Tú nos retas, Señor, a que seamos discípulos tuyos, hombres y mujeres de pacto, de compromiso. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estos mandamientos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a hacer bien a los que nos odian. Bendecir a los que nos maldicen, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, por todos aquellos que nos tratan mal. Ayúdanos a orar, Señor, por aquellos que nos han ofendido. Padre, no permitas que nosotros paguemos mal por mal, porque tus mandamientos, tu palabra, nos manda, Señor, a que paguemos un mal con un bien, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a prestar a nuestro enemigo sin esperar recompensa. Ayudar al menesteroso, al necesitado, Señor. Muchas veces en las esquinas de las calles estamos juzgando a esos hombres, a esos chicos que nos están pidiendo una ayuda, Señor, y realmente nosotros no los conocemos. Quizás en medio de ellos estarás tú, mi Dios. Enséñanos, Señor, a no condenar, a no juzgar. Enséñanos a ser misericordiosos, Padre. Y por sobre todas las cosas, mi Dios, que nosotros podamos perdonarnos, mi Dios, a nosotros mismos. Perdonar a nuestros padres porque nos abandonaron, porque fueron muy drásticos con nosotros, porque no estuvieron con nosotros cuando más los necesitábamos, mi Dios. Ahora, mi Dios, conocemos a un Padre bueno, a un Padre lleno de misericordia, para que el mundo vea y crea que tú eres ese Dios vivo, ese Dios de misericordia, ese Dios real. Mi buen Dios, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana. Yo bendigo a tu iglesia y te doy gracias, mi Dios, porque tú nos pusiste en este lugar, en esta casa, donde hablamos tu palabra, donde cumplimos tu palabra, donde hay la sana doctrina, mi Dios. Fortalece, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos a vencer las tentaciones, mi Dios, y que nosotros siempre luchemos por hacer tu voluntad. Gracias, Padre,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si está con su esposo o su esposa, dele un fuerte abrazo. Está con su hijo, dele el mejor abrazo de esta semana y dígale que lo ama, que la ama. Ese es el abrazo de nuestro Padre que nos acepta, no importa nuestras faltas, no importa nuestros pecados. Él nos ama. Que Dios les bendiga, querida familia.